Buenos días, cuando son las 11 y 8 minutos del día 18 de noviembre, vamos a realizar la apertura del sobre de concurso público de ejecutiva de solares, dotado de proyecto básico y ejecución, titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, por viviendas protegidas en venta correspondientes al mes de julio de 2020. Se ha presentado oferta para la permuta de Huelva de Córdoba y vamos a comenzar con la apertura de Huelva, donde existen dos empresas que han presentado oferta. El secretario de la mesa puede dar fe de que los sobres a veces están cerrados. Vamos a proceder a su apertura en directo y a la identificación del anexo 8, donde aparecen el modelo de la oferta de permuta de suelo residencial urbanizado por vivienda. Se dará lectura a aquellos apartados en los que se ha marcado con una X, en aquellos que correspondan, entendiéndose por tanto que afirman presentarse o presentar esa mejora. Sobre el que acabamos de abrir es correspondiente a la UCE, construye un EDI occidental S. Vale. También aparece la declaración de confidencialidad del anexo 4, aparece aquí. De acuerdo. Vamos a dar lectura, por tanto, a la oferta económica de la empresa UPTR Construya SDU EDI Occidental SL. Oferta económica del anexo 8. Vamos a ver. En el punto 3, apartado 1, manifiesta con respecto al punto 2, donde aparecen las marcas de mejora, vamos a dar lectura solamente a aquellas donde sí aparece una X. En este caso, en el apartado 2B2, correspondiente al alta de los suministros de las zonas comunes del edificio, y también 2B3, de constitución de la comunidad de propietarios. También marca el 2B3, formación en materia medioambiental, etc. Tanto la columna X. Seguimos con el documento. En el apartado D, marca con X el D1, compromiso de instalación de bomba frío-calor. También marca con X el 2E2, que es el aumento del espesor del aislamiento del sistema de cerramiento de la fachada. También marca con una X el eje que se valorará el compromiso de suministrar una cocina por vivienda. La cocina contará con cajones amortiguados y puertas laminadas. Estará formado por muebles altos y bajos, según planos de distribución de cada una de las cocinas, en primera 4 centímetros de espesor, de condiciones que se recogen en el anexo 1. También marca del apartado G, el G11, G12, G13, G21, que es detectores de presencia en zonas comunes. Marca G22, G23, G24, G25 y G26. En este momento se completa la lectura del anexo 8 de la empresa Construya SDU. Tendríamos que ir ahora. Correcto.
Tengo en mi poder ahora mismo la oferta del grupo Alfalda correspondiente al sistema de permuta que se va a realizar en Huelva. Aquí se aparece en el punto 3, aparece una cuantía en la que especifica el precio de los inmuebles de la planta 1, 2 y 3. Vale. Aquí en la oferta del Grupo Alzaira ha recogido algo que ya estaba en el pliego, cosa que no lo ha hecho la otra oferta, no tiene ningún tipo de connotación, ningún tipo de problema. Pasamos, por tanto, a la lectura del anexo 8, donde nuevamente vamos a ver solamente aquello donde sí aparece una X marcado, entendiéndose, por tanto, que sí realizan esa mejora. Comenzamos con el apartado A, sí marca con X, el apartado B1, B2, B3, sí marca con una X, el apartado C1, C2, C3, sí marca con una X, en el apartado B, B1 sí marca con una X, B2 también, E1 también, E2 también, F también, E1 también, G12 también, G13 también, G21 también, G22 sí marca, G23 sí marca, G24 sí marca, G25 sí marca, G26 sí marca, G31 sí marca, G32 sí marca. En este momento termina la lectura del anexo 8 de la permuta de Huelva. Vamos a pasar ahora a la apertura del sobre correspondiente a la permuta de Córdoba, donde solo se ha presentado un licitador, que en este caso es el grupo Alzaira S.A. El modelo de la oferta de permuta es distinto al de Huelva. ¿Este es? Sí. Vale. Seguimos el mismo patrón y vamos a indicar donde sí existe una X marcada, entendiendo por tanto que sí se realiza mejora. Apartado A sí, apartado B1 sí, apartado B2 sí, apartado B3 sí, apartado C3 sí, apartado D1 sí, D2 sí, E sí, F11 sí, F12 sí, F13 sí, F21 sí, F22 sí, F23 sí, F24 sí, F25 sí, F26 sí, F31 sí, F32 sí. Siendo este el final de la lectura del anexo 8 de esta empresa. ¿Alguna cosa que comentar? Bueno, con la lectura de la oferta económica, digamos, del sobre 2, creo que termina el acto. Sí. Cuando son las 11:18 del 18 de noviembre del 2020, se da por concluida el acta de apertura del sobre del concurso público de permuta de solares dotado de proyecto básico de ejecución, titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, por viviendas protegidas en venta correspondiente al mes de julio de 2020. Gracias, buenas tardes.